Ahora, tú como consultora, ¿qué le propondrías al Estado, qué le recomendarías, no solamente al Estado, sino también a las empresas que piensan invertir, para llevarse mejor, tener una mejor relación con las comunidades? Por ejemplo, en el tema comunicacional, en el esquema de comunicación con las comunidades, ¿qué es lo que propondrías? Mira, en tema de comunicación hay que poner una serie de elementos mínimos para poder hacer este proceso. Y cuando estamos hablando de la interculturalidad, hay que pensar que en muchos de estos actores sociales, pueblos originarios, tienen su propia concepción de tiempo, su propia manera de consultar, su propia manera de decidir, y en ese sentido hay que tener una perspectiva muy amplia, muy desde la base, en la manera de cómo construir la consulta con pueblos originarios, grupos indígenas que están siendo afectados o que tienen que decidir alrededor de tomar una decisión si hay o no hay las condiciones para un proyecto específico. Pero no es solamente comunicación en este sentido lo que se necesita hacer, sino que también se necesitan desarrollar capacidades tanto en los grupos originarios, pueblos indígenas, en el Estado también, en sus agentes que están monitoreando, que están conduciendo estos procesos, pero también en el sector privado. Y son capacidades de análisis, son capacidades de diálogo, son capacidades también de comprensión cultural del otro. Ahora, si bien es cierto, ayer no se ha aprobado el tema de debatir la consulta previa, que hay que recordar, quedó como un tema pendiente del Congreso anterior, ¿verdad? Esto se va a llegar a tocar seguramente la próxima semana, se va a abordar, pero ha motivado también la protesta del legislador indígena Eduardo Ñayap, ¿no es cierto? Además que por disposición del presidente del Congreso ha dicho él mismo que este tema se va a suspender hasta la siguiente semana. ¿Cuáles son los criterios que deberían tener presentes los congresistas para poder abordar este tema la siguiente semana? Mira, yo creo que sí, en ese momento hay un impasse, ¿no? Aparentemente sobre pasar inmediatamente o no esta norma. Definitivamente se va a tener que plantear y se va a tener que discutir eso. Aparentemente hay interés en seguir profundizando, seguir discutiendo, o también se puede entender como querer demorar un poco la toma de decisión, pero eso es algo que es inevitable al contexto político, al contexto social y al contexto mundial en el que vivimos. Hay que reconocer también que en diferentes países que ya tienen la consulta previa, o otros países que ya han adoptado recientemente la consulta previa, y te lo digo porque acabo de venir de un país en el cual no importa cuál es la orientación política, económica de que uno viene, los desafíos de consultar constantemente alrededor de determinados proyectos es un pan de cada día. O sea, el mismo hecho, y eso no excusa el no tratar de buscar la mejor normativa, el mejor estándar normativo para una consulta previa, ese debe ser nuestro objetivo, pero además de eso hay que tener en cuenta que en el mismo hecho de la participación, implementando determinados proyectos y ejercitando la consulta previa, es que la misma práctica se va ganando, los mismos actores van ganando la misma práctica de efectivamente conversar, dialogar, evaluar cómo un determinado proceso responde a determinados estándares, a determinadas visiones de desarrollo de los diferentes actores. Entonces yo creo que efectivamente hay que pensar sobre el modelo normativo que se quiere y pensar en las diferentes fórmulas que se pueden utilizar, pero hay que pensar que además hay que tener cierta flexibilidad. Un colega canadiense nos decía que efectivamente el tema de la consulta previa a veces es más un tema bastante amplio que permite a los diferentes actores que dentro de la norma, el principio general, puedan ellos ir desarrollando su propia práctica, desarrollando su propia casuística, desarrollando mejores estándares de cómo esa consulta es real y efectiva.